PCN, y perdóname que sea y aquí estamos hablando como amigos. No hay problema. El PCN, yo a veces, los PCNs, porque tenemos que hablar de los PCNs, a veces los veo más en el negocio de la política. ¿Quién da más? Y el PDC a la cola de los PCNs haciendo lo mismo. Claro. Entonces, te digo, a mí sinceramente me hace perder la fe en este sistema. O sea, yo veo que este sistema mal llamado democrático, que en realidad es una partidocracia, es una traición a las aspiraciones democráticas de todos los salvadoreños. Bueno, lo que sucede es que eso es lo que se ve aparentemente. Habría que profundizar en la intención de cada partido político, qué es lo que pretenden. Lo que sucede es que el sistema, cuando tú entras al sistema de la partidocracia y a participar activamente como partido político, tenés que llegar a arreglos. En esa llegada a arreglos es que siento yo que se pierde la visión de cada partido. Porque como el mercado electoral nuestro es tan pequeño, el territorio es tan pequeño, las oportunidades son tan pequeñas, entonces todos tienen que jugar el mismo son y bailar al mismo mariachi loco que cantan todos, ¿verdad? Entonces yo siento que por ahí va la cuestión. No se puede tener independencia ni libertad si eres dependiente económicamente hablando, ¿verdad? Entonces aquí siento yo que la salida es un proceso un poquito más largo el que yo propongo, pero creo que es más efectivo, porque el tiempo es dinámico y va pasando, y si nos empezamos ya, pues entonces vamos a llegar. Que la gente sea productiva, que la gente deje pensar en creer que a través del cuello, que a través de la política va a conseguir un buen empleo, que a través de la política se va a desarrollar como persona. La política y los políticos tienen que existir siempre, pero para administrar en su momento adecuado los bienes del Estado. Pero ¿quiénes producen los impuestos? Es la gente que produce, los empresarios, los trabajadores, todos los que pagamos impuestos, inclusive hasta los políticos, porque también pagan impuestos. Pero lo que hay que poner cada cosa en compartimiento estanco, como decía mi buen amigo por ahí. Compartimiento estanco, ¿cuál es? Fíjate que en Guatemala, te voy a poner el ejemplo de Guatemala. En Guatemala, tú que conoces muy bien el ambiente como yo, allá la parte política es una cosa y lo económico es otra cosa. Allá cada 4 años pasa lo que está pasando actualmente. Acusan al presidente que va saliendo de corrupción, lo quieren meter preso, le hacen huelga, le hacen bloqueo. ¿Para qué? Para que este señor y su partido vuelvan otra vez a tomar el poder. Así es que en Guatemala tú ves de que jamás el partido que estuvo 4 años en el poder vuelve a estar otros 4 años, nunca. Eso es saludable. Y tú vas a Guatemala, los centros comerciales llenos, los restaurantes llenos, la economía ahí van a tener un crecimiento arriba del 4,5% este año. ¿Verdad? Y ya ves, y si tú los ves, dijeras aquí, eso es gravísimo. Si eso pasara aquí, en El Salvador, se fueran todos los capitales. Nadie trabajaría, porque como la estrechez te permite tener más contacto, tanto contacto positivo como contacto negativo. Entonces en Guatemala, fíjate qué bonito es. Estaba viendo yo las cifras de crecimiento arriba del 4%. Y digo yo, ¿cómo esos problemas de tipo político que existen, políticamente hablando, pero que la economía allá los políticos, aquí está la economía y el desarrollo del país hasta aquí, el Producto Interno Bruto aquí y las exportaciones por acá, las remesas por acá, en fin, todo te lo tienen bien administrado y bien ordenado. Ahora, también hay que reconocer que Guatemala es 7 o 6 veces, porque son 107,000 kilómetros cuadrados, 6 veces más grande que El Salvador. Por lo tanto, un país entre más territorio tiene también es más rico. Sí, pero vamos a la raíz de lo que yo considero el cáncer que nos está carcomiendo políticamente. Es precisamente la partidocracia. Y la partidocracia la permite y la fomenta la estructura electoral que tenemos. Yo hasta ahora no he visto al PCN propugnando por una reforma electoral profunda. No he visto al PCN hablando de democracia interna dentro del partido.
No he visto al PCN hablando de la distritación de las diputaciones. No he visto al PCN hablando, y estoy mencionando al PCN sí, claro, porque tú perteneces al PCN, porque lo mismo puedo decir de Arena, y más aún desde Ghana. Pero tampoco he oído yo al PCN de hablar de financiar al partido con el diezmo de aquellos miembros del partido que viven de la política, o sea, ya sea como asesores, como diputados, como ministros o como adláteres. Claro. Entonces, en ese sentido, a mí se me hace que el tema no existe. Bueno, mira, urge, como dice mi eslogan, una reforma electoral, definitivamente. Y uno de los principales temas que yo metiera ahí es la no reelección. No reelección. El que fue presidente una vez, que no, ¿para qué va a volver a ser presidente otra vez? Pues que esa es la Constitución. Por eso. Lo dice. Hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. No, la Constitución lo dice, sí, pero dice que es un periodo de término consecutivo. Sí. Es más, que un partido ya estuvo en el poder, así como Guatemala, no le permite que vuelva a llegar, pero es la gente. Es la democracia de la misma gente que no te vuelve a votar por el mismo partido. Yo no me recuerdo, tengo años de vivir en Guatemala y de tener contacto con Guatemala, pero tengo como 40 años quizás, y nunca he visto de que el partido se repita. El mismo partido repita, ni mucho menos el personaje. Bueno, mira, eso es malo y es bueno. O sea, aquí, entre El Salvador y Guatemala son los dos extremos y ambos son malos. Sí. O sea, aquí el famoso bipartidismo, que es lo que prácticamente nos tiene como estamos, y en Guatemala la atomización partidaria. Sí. Que tampoco da continuidad, tampoco genera proyectos de largo plazo, porque si un partido lo hace, un partido taxi, que me lleve para esta elección nada más y después ahí nos vemos, eso también es un problema. Pues fíjate, yo le veo más ventajas, ¿sabes por qué? Porque estamos hablando de las oportunidades. Porque cuando un partido... De las oportunidades y de los oportunistas. Exacto. Fíjate bien, entre menos oportunidades hay, más triunfan los oportunistas. Entonces allí lo que sucede es que se van reciclando las economías de los partidos y los programas. Pero aquí, ¿cómo te vas a reciclar si un mismo partido gana 4 veces las elecciones? La misma gente, el mismo grupo, las mismas mañas, las mismas... Entonces no es posible eso. Por lo menos al haber cambios, entonces por lo menos está dando la oportunidad a otras gentes, a nuevas ideas, para que resurjan nuevos políticos. Entonces... Yo no sé, pero aquí a nivel nacional urge esa reforma electoral, urge, en todos los aspectos que véate la administración de cómo se va a administrar un partido político. ¿Quiénes son los que van a pagar las cuentas? Lo que tú decías. Ahora en el PCN te voy a decir una cosa, ahí pasaba algo peor que el diezmo, porque ahí cada quien tiene que costearse su campaña política. O sea, un candidato a diputado tiene que buscar sus propios recursos. Ahí hay gente en el PCN que arrendan ¿cómo se llama? Hipotecan su casa para ir a una campaña, arriesgándose. Hoy, por ejemplo, hay muchos que están llorando porque no salieron y hipotecaron su casa, gastaron sus ahorritos, los de él y los de la mujer, y hasta al de los hijos. Entonces, es un riesgo aquí. Yo prefiero dar un diezmo, una cuota mensual, pero que el partido me ayude para mi campaña política. Bueno, en el Frente así es. En el Frente les quitan de su cuota, perdón, de su salario, todos los meses les quitan el 10 o el 20% de su salario y ahí va. Pero sí, en las campañas ellos no gastan absolutamente nada, algunas tonteritas. Pero en el PCN ese es el problema que hay, que es el que yo conozco. Cada quien tiene que andar viendo y a veces son buenos candidatos, pero no tiene dinero para financiarse su campaña. Es que se queda con los deseos de ser candidato. Y a veces tienen dinero y no son buenos candidatos. Y a veces tienen dinero y no tienen buenos, exacto. Bueno, en el próximo segmento, Carlos Remberto, vamos a hablar de lo que urge. Y yo sinceramente quisiera escuchar a Carlos Remberto González. Urge reforma electoral. Así es. Eso lo quiero escuchar yo en la próxima campaña. Claro. Pero en el próximo segmento vamos a hablar de proyectos, y más que todo de proyectos centroamericanos, Carlos Remberto. Ya que tú estás en el Parlacen, creo que puede ser un buen vocero de lo que es esta visión. Por favor, no nos cambie, ya volvemos.
mucho guatemalteco venía antes aquí. Carlos Remberto, yo quisiera ver un proyecto centroamericano, o sea, el Parlacen fue creado para generar la unión centroamericana. Y te digo con toda sinceridad, yo no he visto nada. Y es más, he visto hasta retrocesos. O sea, hablemos de la unión aduanera, que los mismos pequeños intereses, por lo menos aquí en El Salvador, claro, se dan a la tarea de obstaculizarla. No he visto avances en migración. Antes teníamos el CA4. Hoy cada día las fronteras son peores. ¿Qué me puedes decir tú bajo la óptica del Parlacen? Mira, el Parlamento Centroamericano tiene que empezar a trabajar ya. Y a trabajar de verdad. Porque eso de reunirse una semana al mes, ¿verdad?, diciendo de que tenemos agendas locales, lo cual es cierto, pero tú sabes que una agenda local, o sea, la Asamblea Legislativa de El Salvador, va todos los días a la Asamblea, y son agendas cortas. ¿Cómo es posible que en una semana nosotros vamos a solucionar los problemas de Centroamérica con una agenda tan grande? Por ejemplo, ahí tiene que haber reformas en esa parte del trabajo, tiene que integrarse, ya los trabajos de comisiones tienen que ser efectivos. Allá en el Palacio estamos trabajando, pero tú tienes razón cuando dices que en estos 20 años, por ejemplo, se ha visto muy poco, o sea, hay algo. Se ha visto hasta retroceso. Y la vez pasada ya teníamos el CA4 que estaba funcionando perfectamente. Hoy últimamente veo yo las grandes colas de la gente para pasar de un país a otro. Entonces nos estamos negando nosotros mismos como gobiernos locales a hacer la famosa Federación Centroamericana, cuando todos comprendemos, desde la primaria enseñan a uno que la unión hace la fuerza. Y que unidos Centroamérica somos fuertes, porque representamos, si hablamos económicamente hablando, comercialmente hablando, representamos un mercado de más de 40 millones, pero solitos los salvadoreños representamos un mercado de 6 millones. Los ticos representan un mercado de 4 y no sé cuántos millones, y así podemos ir hablando. Y lo peor del caso es que quizás el país centroamericano que más necesita la integración es El Salvador. Claro. Y a veces yo veo y siento que El Salvador es la piedra en el zapato. Claro. Ahí vemos ya Honduras y Guatemala hablando de unión aduanera, hablando de libre tráfico de personas, o tránsito de personas, mejor dicho. Y aquí en El Salvador, muy bien, gracias. Sí. Es que fíjate que todo empieza por el detalle. Los detalles pequeños, por ejemplo, las críticas. Yo siempre que voy a Guatemala, yo podría ir con mi pasaporte diplomático y decir, mire, ahí déjenme pasar. No, yo siempre hago la cola. Pero le hago la cola para estar estudiando el comportamiento de la gente. Y platicar con la gente. Y platicar con la gente y oír las ultrajadas que nos caen a los políticos por esas cosas. Porque la gente también está consciente y dice, bueno, y aquí, como me ven a mí, desgraciadamente, soy bien conocido, aquí urge que trabajen los políticos. Pues, chinitos para mí. Urge que tal cosa, urge, y me empiezan la gente, y yo empiezo a platicar con ellos, me lleno de humildad, los saludo, empiezo a tener paciencia, porque también necesitas paciencia, el que te ataquen así, digamos, tan frontalmente, cuando tú no eres el culpable de todos los males de este país. Entonces, yo hago mi cola y empiezo a oír y empiezo a platicar con la gente cuáles son sus inquietudes. Y entonces, mire, y esta integración centroamericana, si no tenemos, pero ni siquiera pasos libres, si yo vengo con mi familia a disfrutar, y te estoy hablando de los dos lados. Los guatemaltecos cuando estaban funcionando el CA4 venían cantidad de guatemaltecos a pasear aquí al país, pero nadie venía a un país que te tiene 1 hora en la frontera, pues, para ponerte 4 sellos o 3 sellos. ¿No? Entonces, es ridículo, medidas ridículas. Y dicen, es que es para detener el contrabando. Eso es ridículo decir eso. En un país tan pequeño, en un país tan necesitado como El Salvador, en una región tan necesitada como Centroamérica. Es ridículo estar hablando de eso si en Europa, que son grandes intereses y se mueven grandes cantidades de mercadería, se mueven grandes cantidades y transferencias económicas de dinero, etcétera. Estemos hablando aquí de eso, cuando sabemos de que a través de que no hayan fronteras, yo siempre he dicho, estos países tienen derecho a tener líneas divisorias, no fronteras, no tenemos derecho a tener fronteras. Líneas divisorias es que diga, hasta aquí El Salvador y hasta aquí Honduras y Guatemala, eso sí tenemos derecho, pero no tenemos derecho a estar obstaculizándole al ciudadano centroamericano para que viaje con su